La investigación cualitativa puede definirse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de diferentes técnicas. El autor en este momento hace mención a la observación, entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, descripciones de audio y videos cassette. Asimismo, podríamos nombrar otras técnicas como son el análisis del discurso, grupos focales de discusión, categorización y teorización objeto de esta presentación. Todas ellas centradas en describir escenarios de contextos naturales, referidos a la cultura, rutina y situaciones problemáticas, o su significado en la vida de las personas. De ahí la importancia del conocimiento sobre las diferentes técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. A continuación, las diferentes técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos, que serán abordadas durante la presentación. Como primera técnica, tenemos la observación participante, la cual está referida a la introducción del investigador en el escenario de estudio, funcionando este como instrumento de recogida de datos. Según Taylor y Vaughan, la observación involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo. Tal como lo plantea el autor, la observación participante tiene que ver con la integración del observador en el espacio de la comunidad en estudio, con el interés de captar la realidad desde una perspectiva de los participantes en el mismo, donde la relación entre el investigador y los participantes van a dar lugar a la obtención de un cuerpo de datos descriptivos que pueden ir desde sus propias palabras, ya sean habladas o escritas, y el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de las descripciones detalladas de los diferentes sucesos observados. Cuando los autores mencionan que la observación participante debe ser no intrusiva, están haciendo referencia al principio de no intervencionismo durante la observación, la cual no es más que definir el silencio como el objetivo de observación, además de un instrumento para la misma, el cual se logra cuando el observador dice lo que hay que decir en una situación dada. El observador evita generar ruido en el escenario observado. Promueve el uso de una gestión del silencio, que implica por sí mismo conocer profundamente los diferentes estilos de silencio, el cual es un aspecto indispensable para toda observación participante. ¿Cómo podemos utilizarla? ¿O cuándo? Esta técnica se recomienda en estudios que salen de la norma. Lo que todavía no entiende, lo incipiente, en otras culturas, en grupos semiocultos o clandestinos, y lo que tiende a encerrarse entre los muros de la institución. Ejemplos de estos escenarios son los laboratorios, salas de hospitales, psiquiátricos. Otros serían en espacios sociales donde las cosas funcionan socialmente diferente a lo normal, ya sea que estemos hablando de organizaciones, instituciones o grupos sociales que ocupen un lugar periférico en la sociedad. El objetivo de la aplicación de la técnica es que lo normal en esos espacios fluya, aunque esté lejos de la norma central de la sociedad dominante. ¿Cómo podemos utilizarlo? Como primer paso, tenemos que el investigador debe seleccionar el escenario, teniendo presente que no todos los espacios son susceptibles de ser observados, ni de permitir la presencia de un observador. El mismo debe ser un espacio de fácil acceso, donde se pueda establecer una relación con los informantes y recoger datos directamente relacionados con los intereses de la investigación. Una vez seleccionado el escenario, debe el investigador plantearse una serie de estrategias que debe aplicar antes y durante la estancia en el lugar de estudio. Para este establecimiento, Erinson señala 3 aspectos. El primer aspecto: identificar toda la gama de variación en los modos de organización social, formal e informal, y las perspectivas de significado, así como registrar sucesos reiterados de acontecimientos en el lugar. Este está referido al registro de aspectos significativos que puedan observarse. El objeto de estas notas se va a ver manifestado en la ambición y en la total de la práctica de investigación, la cual debe recogerse con el máximo detalle,
es decir, debe incluir sentimientos, afecto u otra percepción que puedan ser observadas. Y como tercera estrategia, está observar los acontecimientos que ocurren en cualquier nivel dado del sistema. Una vez realizada la observación participante, el investigador transcribe, realiza algunos ajustes analíticos, analiza e interpreta los registros, que le permitirán generar un informe donde debe plasmar esas prácticas o normas del observador y la de las comunidades, que a su vez van a comenzar a cobrar sentido. En este informe, el objetivo es lograr transmitir lo que en principio era intransmisible, pero a su vez debe mantener un carácter de conocimiento local. El investigador debe mostrar que ha comprendido a la comunidad observada. Segunda técnica, entrevista en profundidad. Una entrevista se concibe como una interacción social entre personas de las cuales se va a generar una comunicación de significado. Es decir, una persona va a intentar explicar su particular visión de un problema y la otra va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación. Esta técnica se apoya en la idea de que el entrevistado o informante es un ser humano, no un organismo que responde a un estímulo externo. Es una persona que da sentido y significado a la realidad. En la entrevista en profundidad, el entrevistador requiere cierta experiencia, habilidad y tacto para obtener información sobre determinado problema. A partir de él, establece una lista de temas en relación con los que se focaliza la entrevista, quedando esta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones, motivos e introducir nuevos elementos que ayudan al informante a expresarse y comportarse como tal. Lo que el entrevistador persigue con la entrevista no es controlar una idea, creencia o supuesto, sino acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. No es el propio conocimiento o explicación lo importante. ¿Cuándo podemos aplicarla? ¿O cuándo es la situación ideal? La entrevista en profundidad sustituye la observación participante cuando no es fácil el acceso a los espacios. Ejemplo de ello en espacios privados, como domicilios particulares, en los que se debe hacer una práctica terapéutica, o en un espacio semiprivado de ejercicio profesional. Otro espacio sería cuando existe una previa limitación de tiempo o un presupuesto temporal por parte del entrevistador. Otra de las situaciones puede ser que el investigador tenga limitaciones de tiempo o exista una amplia gama de escenarios o personas. O cuando tengamos el interés de profundizar en conocimientos de ciertos temas. O cuando el investigador quiere esclarecer experiencias sobre sentimientos profundos, motivaciones de los comportamientos de las personas o sus vivencias. También se puede dar la necesidad de realizar una entrevista con carácter biográfico, concebidas como historias de vida, donde el propio sujeto es el objeto de la confesión. Es sugerida para inmigrantes derrotados de la guerra, clases populares, grupos sociales o culturales marginados. En este tipo de entrevista, cuando se realiza una confesión, se aconseja que el entrevistador mantenga una actitud abierta, dispuesta a aceptar toda manifestación de la persona. En este caso estaríamos frente a una entrevista abierta, la cual no viene dada por las características de la pregunta, sino por la situación social abierta a la confesión de los entrevistados. El inicio de la entrevista corresponde a la selección de los informantes. En este tenemos que tener presente que no importa el número de los mismos, sino las diferentes posiciones sociales ocupadas en relación al fenómeno observado. Esto con el fin de obtener suficiente información para la comparación y la corroboración de lo confesado, la cual posteriormente será fragmentada en aspectos. Luego tenemos la preparación de la entrevista. Requiere cierta experiencia, habilidad y tacto para saber buscar aquello de lo que se desea conocer.
Asimismo, antes de aplicar la entrevista debemos tener presente unos aspectos, como es la relación entrevistado-entrevistador. En esta fase de la relación entrevistado, suelen estar presididos por una desconfianza, por un sentimiento de atracción. Tras estos elementos de desconfianza inicial propios de la primera entrevista, es posible identificar una fase de exploración que se desarrolla en la primera entrevista o posterior. La entrevista en profundidad requiere que el entrevistador se gane la confianza del informante. En esta fase de la entrevista puede ser una meta alcanzable el poner en marcha estrategias como repetir las explicaciones del informante o al menos utilizar sus propias palabras cuando se intente aludir a un mismo concepto. Al iniciar la entrevista, esta se asemeja al de una conversación libre, en la que los interlocutores hablan de un modo relajado sobre distintos temas cotidianos. El entrevistador poco a poco introduce preguntas, buscando respuestas que proporcionan puntos de vista generales sobre un problema, descripciones amplias de un acontecimiento o narraciones que cuenten el desarrollo de una institución. Así como focaliza progresivamente el interrogatorio hacia cuestiones cada vez más precisas. Incluso a veces necesita varias entrevistas para ello y ayudar al entrevistado a que se exprese con libertad sobre el tema en estudio. La entrevista, la misma debe realizarse en un clima que respete la interacción natural. Para ello, hay elementos que favorecen el desarrollo de la misma, como son no emitir juicios sobre la persona entrevistada, permitir que la gente hable, realizar comprobaciones cruzadas. Es decir, en muchos momentos es importante volver una y otra vez a lo que la persona ha dicho para aclarar aspectos y comprobar la estabilidad de la opinión, así como prestar atención. El entrevistado debe percibir que seguimos y comprendemos e interpretamos correctamente sus ideas. Debemos ser sensibles. Esto no es más que implicarnos afectivamente en lo que se está diciendo. En cuanto a los registros, tenemos las respuestas de los informantes que son obtenidas durante la entrevista a profundidad, los videos o grabaciones de la entrevista. Estas se realizan siempre con el consentimiento de las personas entrevistadas. Y esta herramienta permite captar la información más detallada que si solamente utilizáramos la memoria. Y además permite la recuperación de las palabras exactas del sujeto sin ningún tipo de valoración. Otro de los registros son las tomas de notas durante la entrevista. Estas tomas de notas pueden ser gestos, reflexiones u otros aspectos, los cuales serán de gran ayuda para estructurar lo dicho y plantear nuevas preguntas de la investigación, así como analizar los datos grabados. Y por último tenemos la transcripción y análisis de datos. El investigador debe leer las transcripciones y poner un código a cada entrevistado. Luego, codificar los resultados en cada entrevista según los temas y subtemas. Reunir todos los fragmentos de cada tema en una sola sección sin perder la referencia. Integrar el contenido en cada sesión y generar el informe. Para lograr éxito en la aplicación de la entrevista como técnica de recopilación de datos cualitativos, el entrevistador debe incluir una gran flexibilidad para manejar la secuencia de los temas y el orden de las preguntas, evitando el interrogatorio. Todo esto está asociado con la capacidad por parte del entrevistador de generar una situación de empatía controlada, que requiere una habilidad difícilmente transmisible, la cual se relaciona con la capacidad de generar, mediante la intuición, una comunidad con el entrevistado que le facilite provocar respuestas francas a la pregunta del estudio. En cuanto a la técnica del análisis del discurso, esta
está referida a la comprensión e interpretación de textos producidos por alguien en una situación interpersonal, donde los textos pueden provenir de fuentes documentales como periódicos, biografías, cartas, propagandas, entre otros. ¿A quién puede aplicarse? Esta técnica es excelente para estudiar las instituciones sociales y políticas, las organizaciones, relaciones de grupo, estructuras, procesos, rutinas y muchos otros fenómenos en sus manifestaciones más concretas. Según autores como Ibáñez, Ortiz y Alonso, el análisis del discurso se da en 3 dimensiones como son el nivel información cuantitativo, el nivel estructural textual y el nivel social hermenéutico. La primera dimensión está referida a información del texto, la cual es vista como un dato independiente del significado que ésta pueda ofrecer. El método opera cuantitativamente, pero lo hace partiendo de un material cualitativo de tipo discursivo. Es decir, comprueba cuantitativamente la frecuencia de la información contenida en el texto, registrando el número de veces de determinada expresión. Para ello, fragmenta y agrupa palabras a las cuales les atribuye relaciones o significado en función de los objetivos de la investigación. Este se aplica tanto a textos escritos como a imágenes, archivos de sonido, películas, programas de radio o televisión. En cuanto al nivel estructural textual, tenemos que la estructura resulta de la coordinación de unidades significativas del propio texto, cuando se le da a cada elemento dentro de una secuencia discursiva coherencia y consistencia lógica. La labor del investigador es encontrar el sistema implícito de unidades y reglas que dan cuerpo al relato o texto que se está manejando en el análisis. Y en cuanto al último nivel, este hace referencia a un abordaje por la hermenéutica, ya que considera que no hay comprensión del texto sin interpretación, tomando en consideración que el texto contiene internamente lo que quiere decir, a la vez que remite a aquello externo por lo cual ese texto fue escrito o hablado. El objetivo, por lo tanto, es descifrar el sentido oculto en el sentido aparente, centrándose en las situaciones discursivas que lo produjeron, ya sean sociales, culturales e históricas, en los que se encuentra inmersa la justificación del discurso social. Con relación a cómo puede aplicarse, Santander cita que el análisis puede seguir una lógica un tanto distinta. Es una técnica de análisis que cumple un papel importante, pero complementario. Ello tiene que ver, sobre todo, con lo siguiente. No existe un único modelo de análisis que se pueda aplicar cada vez. Por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según los intereses que motiven la investigación, según la hipótesis que se formule o los objetivos que se planteen. Esto provoca cierta inseguridad a veces, pero a su vez permite la creatividad analítica, una creatividad que gracias a la teoría y el análisis se mantiene en los márgenes de las exigencias científicas. Entonces, ¿cómo comienzo a analizar? Hay 2 consideraciones fundamentales que se deben tomar en cuenta cuando se comienza a analizar texto. La primera está referida a no existe la técnica para hacer el análisis. El análisis es muy dependiente del objetivo general o de la hipótesis. Al estar orientado a probar la hipótesis o a cumplir el objetivo general, el tipo de análisis también puede sufrir variaciones en cada caso. La segunda consideración que plantea el autor es ¿qué busco en el texto? La cual es una pregunta orientadora, fundamental, para cualquier analista cuando está ante sus textos, la cual puede variar en los discursos y el análisis está en gran medida orientado por la hipótesis y el objetivo de la investigación. Existe una serie de propuestas e incluso modelos de análisis que serían útiles conocer, siempre y cuando no se olvide que el análisis del discurso es dinámico. Lo que sirve en una circunstancia no necesariamente sirve en otra. Asimismo, el autor comenta que
Es muy importante considerar en cualquier metodología de análisis la coherencia entre categorías teóricas y analíticas, ya que si bien no existe un modelo único de análisis, toda investigación que contemple el análisis discursivo y que quiera enfrentarse exitosamente a la interpretación, debe mostrar siempre una coherencia rigurosa entre categorías conceptuales, categorías discursivas, categorías lingüísticas, semióticas y recursos gramaticales de base. Manteniendo las consideraciones antes planteadas, a continuación un ejemplo de un procedimiento general de aplicación de análisis de discurso, el cual podría iniciarse de la siguiente manera. Anotaciones tras la realización del trabajo de campo. Transcripción literal del material discursivo. Determinación del orden de lecturas del corpus de texto. Lectura abierta y literal del texto, teniendo siempre presente la importancia tanto de lo obvio como de lo raro y la relación de lo manifiesto y lo latente en un texto. Como siguiente paso, fragmentación del texto o abordaje integral. Conjeturas preanalíticas. Esto tiene que ver con las lecturas y relecturas de los textos de la investigación, que permitan elaborar las primeras intuiciones o hipótesis previas que expresen la presión general del texto. Lecturas orientadas. Muchas veces se hace necesaria una segunda lectura intencional destinada a contrastar y validar las conjeturas y a producir los materiales concretos que la expresen y la sinteticen. Codificación. Está referida a la transformación o descomposición de los códigos encontrados, como las expresiones que recogen la fuerza significativa de la idea expresada en el texto. Un siguiente paso, anotaciones al texto. Y último paso, la validación de las conjeturas. Es una tarea argumentativa. Permite dar un sentido aceptable a la interpretación, la cual está ligada al marco teórico, a los objetivos de la investigación, así como al bagaje de la persona investigadora. En resumen, el afán epistémico clave, a saber, es tratar de entender la dinámica del texto, el contexto, relacionar lo discursivo con lo social y comprender cómo los eventos comunicativos se relacionan dialécticamente con las estructuras sociales. En esa línea, el analista del discurso se enfrenta al desafío de nutrirse conceptualmente de acuerdo al problema de investigación que aborde cada vez. Con relación a los grupos focales de discusión, podríamos definirla como un grupo de discusión que se rehace y al hacerlo reconstruye discursivamente sus particulares normas de referencia. Es importante considerar que cuando en un grupo de discusión contrastamos opiniones, tomamos de ellas fragmentos de verdad, que no es más que esos significados que cada mente humana descubren del objeto que abordan. Estos los relacionamos unos con otros, eliminamos lo de poco valor, tendríamos lo que Gallego define como una verdad respetable y apreciable, la cual es una figura de la verdad, como la que resulta de la unión de las piezas del mosaico en que se está dividida. Así lo expresa Gallego. Este sería precisamente el objetivo básico que persiguen los grupos focales de discusión. ¿Cómo lo aplicamos? Las dos técnicas principales usadas para recoger la información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. Esta técnica tiene la ventaja de hacer sentir a los participantes una experiencia más gratificante y estimulante que las entrevistas individuales. ¿A quién puedo aplicarlo? ¿Cómo sería la población? La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos,
sino estructurales, es decir, a su representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las variables más significativas son la edad, sexo, clase social, población y otros, que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. ¿Cómo haríamos el análisis de los resultados? El investigador debe observar cómo los miembros del grupo y tomar nota sobre el diálogo, sobre las ideas expresadas, opiniones y experiencias. Asimismo, debe observar el debate de opiniones y puntos de vista. En cuanto a la dinámica de la discusión, se debe contrastar las opiniones pertinentes o las válidas con aquellas que no lo son. Asimismo, debe jerarquizar las ideas producidas para la estructuración y contrastación de esas ideas y opiniones, y con ello la generación de posibles hipótesis y teorías. Continuando con la presentación, hablaremos de categorización. Categorizar es clasificar las partes en relación con un todo, es describir categoría, es ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes. A medida en que se revisa el material, va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. ¿Cuándo podemos aplicar la categorización? Si aspiramos a una adecuada captación de la realidad, el proceso de categorización juega un papel importante. Este nos va a permitir que metodológicamente los datos cuantitativos ofrezcan profundidad y detalle y permitan emerger una descripción y un registro. Una adecuada elaboración de las categorías hacen explicable y dan coherencia al flujo de eventos. A pesar de que la categorización facilita la codificación de los datos registrados y por consiguiente propicia una importante simplificación, es imprescindible introducir en las fases como el proceso de seleccionar, focalizar, simplificar, abstraer y transformar los datos brutos que aparecen en las notas de los campos registrados. A continuación, un procedimiento más detallado de la categorización según Martínez. Paso número 1. Transcribir la información protocolar procedente de entrevistas, grabaciones, descripciones, que tienen que haber sido revisadas y completadas antes de abandonar el campo. Es importante enumerar las páginas y las líneas de texto para un fácil manejo posterior y separar o marcar adecuadamente mediante algún símbolo los textos de los diferentes interlocutores. Como segundo paso, tenemos dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas. Tercer paso, categorizar, es decir, clasificar o codificar mediante un término que sea claro el contenido o la idea central de cada unidad temática. Cuarto paso, asignar subcategorías. Para mayor especificación pueden ser causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos y procesos. Como quinto paso, agrupar en una categoría más amplia y comprensiva, la cual se hará en este paso. A este proceso le llaman codificación axial, debido al eje de relaciones que se da entre las categorías menores. Teorización. Podríamos definir como teorización a las actividades formales que consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar
establece nexos y relaciones. Es decir, el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Es decir, este concepto está asociado a generar nuevos significados, nuevas ideas y nuevas aplicaciones de lo viejo. Martínez expresa que tomando en consideración el concepto de teoría, no es más que una construcción mental, una invención y no un mero descubrimiento o inducción, razón por la cual no pueden existir unas reglas de oro cuya aplicación mecánica produzca teoría científica. No existe ni puede existir una teoría de la construcción de teoría, ni una técnica para formar genios, ni una metodología de la originalidad. No obstante, se sabe que la construcción de teoría se consigue inventando una esquematización ideal del objeto de la teoría y complicándola luego en forma gradual, o sea, introduciendo más conceptos teóricos y relaciones más complejas entre ellos, como lo exija y permita la imaginación, pero con la ayuda y control de la razón y la experiencia.